que eso no pasa mucho. Cuando la gente trabaja con publicidad, le trabaja a través de una agencia que ya tiene una idea y te llama para que vos la ejecutes. A nosotros nos gustaba era diseñar desde el principio. No, contemos esta historia. Entonces, digamos que las frustraciones en estos 13 años era cuando sentíamos que nos estábamos alejando de eso, que al final era estarse alejando de las cosas que nos hacen felices o que tienen sentido, que hay veces tienen que pasar, ¿no? Hay veces decíamos, hombre, esta campaña no nos gusta tanto, pero hay que hacerla porque hay que pagar una nómina. Nosotros llegamos a hacer una oficina con 17 empleados, entonces también era como que pelle este proyecto, pero hay que hacerlo. Entonces digamos que esas son las frustraciones, pero nuevamente yo creo que lo que hay que recordarse es cómo hago para que esta oportunidad tenga un poquito de sentido o se parezca un poco a lo que a mí me interesa. Nadie está exento de la frustración, ni de momentos de cansancio, ni de momentos de muchísima ansiedad y estrés, pero creo que vale la pena recordarse que siempre, a pesar de que el panorama esté muy oscuro, uno debería buscar la manera de que estas cosas que estoy haciendo, así sea una cosita mínima, tengan algo que me conecte con eso que sé que me gusta. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Daniel Restrepo, un episodio de Tenemos que hablar en un espacio muy especial en Bodega con Fama, y este espacio es hecho y producido gracias a El Power, quien ha invitado a Tenemos que hablar a tener ciertas conversaciones con personas y actores de la industria del entretenimiento. Este es el primero de varios que vamos a tener. Tenemos aquí a los hermanos Ríos, que tienen una empresa muy bonita que se llama Día Video. Ahorita nos van a contar un poco de ella. Y están obviamente en el tema del entretenimiento, de la producción audiovisual, películas, documentales. Bueno, ahorita nos cuentan en todo lo que están. Y la iniciativa del Power es precisamente eso, sensibilizar qué hay detrás de esos casos de éxito alrededor del entretenimiento. Así que bienvenido, Mauro, Cami, un placer tenerlos en este episodio. Tenemos que hablar. Y al público, a nuestra multitud, les pedimos también silencio para que no se escuche mucho ruido, pero para que podamos aquí fluir con la conversación. Dani, no, muy felices y muy honrados de estar en este podcast que se ha vuelto tan importante. Y además muy felices también de estar aquí en Bodega con Fama y en el Power, que se ha vuelto como nuestra casa también, la casa de todas las personas que estamos haciendo música o audiovisual, y que es un apoyo tan importante para nosotros los que trabajamos en esta industria. Y qué bueno también abrir este espacio para hablar de salud mental en este oficio que me parece que es vital. Dani, gracias por la invitación. A los que vinieron a vernos también, bacanísimo poder hablar de salud mental en nuestra industria, que tiene como cada industria sus propios retos, y qué bueno que esto le sirva a algún colega para encontrar un poco de apoyo, que es creo de lo que se trata, ¿no? Así es. Digamos que nosotros tenemos una frase muy fuerte en nuestro podcast que es hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Entonces tal vez una persona que esté en la industria, que esté un poquito ansiosa, ahorita vamos a hablar de esas emociones que se generan persiguiendo sueños, pues se calme un poquito y sepa que eso les puede pasar, pues o que es normal que suceda. Así que gracias por estar, de nuevo gracias al Power y a la gente. Entonces empecemos por la base, que es conocerlos un poquito, quién es Mauricio, quién es Camilo, y cómo digamos que arrancan en este camino del entretenimiento.
Pues a ver, Dani, yo creo que mm, voy a decir una cosa que puede que suene muy arrogante o algo así, pero yo siento que yo siempre he estado en esa industria. Yo desde que estaba chiquito en el colegio, siempre tuve claro que lo mío iba a ser, bueno, en ese tiempo la música y mi primer trabajo inclusive fue trabajando en un estudio de audio como compositor. Yo nunca estudié para eso. Yo siempre fue como que seguí una vena artística y un interés muy concreto que tenía desde que estaba en el... Para mí eso, digamos que fue como un asunto natural. Entonces yo no siento que haya llegado, digamos, a una industria nueva, salvo porque ahorita, distinto a los últimos 13 años, ya no estamos haciendo tanta publicidad, sino que sí estamos, digamos, en el entretenimiento más puro, pero digamos que mi trabajo siempre ha estado alrededor de la música, de la creación, de crear textos, de escribir, sí, de volver una idea un producto audiovisual. En cambio, yo era fan, o soy fan de Camilo desde que estaba chiquito. Camilo me enseñó a tocar guitarra, intentó enseñarme a dibujar, pero pues ahí sí no, No la logró. ¿Y no, la guitarra sí? imposible. Sí, pues aprendí, pero me mantenía como detrás de, y cuando trabajaba en el estudio, yo iba al estudio y eso era como un templo, como que era un lugar sagrado, pues, y ahí empecé yo a sentir el llamado. Yo estudié ingeniería administrativa, así no parezca. Ingeniero. Sí, y creo que es una gran habilidad para esta industria hoy y no me arrepiento para nada, pues todo hace parte del camino al final. De hecho, me ha servido un montón. Entonces, mi rol sí tuvo que ver más como con una renuncia. Yo empecé una carrera en mercadeo, súper bacana, estaba muy contento, pero ya me empezó a jalar, pues como primero siento yo darme cuenta de que mi perfil no era de empleado, como muy rápidamente, pues rápidamente a los 3 años y medio dije, no, yo pues, el lugar mío está afuera, de pronto es muy callejero, pues, o algo así, pero dije, me siento más cómodo yéndome para la calle a emprender. Estuve otro tiempo en Contribute, yo empecé en Noel, después pasé a Contribute en la empresa de unos amigos, pero éramos 6 personas, entonces había que jalar más, había que empujar, eso me encanta. Y ya al final Camilo se dio cuenta que lo que venía más fuerte era el video y no el audio. Yo tenía ganas de emprender una empresa de camisetas que nunca hemos montado, digamos, hemos. Y le dije a Camilo, ayúdame vos con los diseños y yo te ayudo a vos con los números y terminamos fue trabajando juntos de una manera que no sabíamos que funcionaba tan bien, pero que hoy cuando uno ve prácticas de emprendimiento de Y Combinator es como que tenga un cofundador con habilidades complementarias y yo siempre digo que trabajamos juntos no por ser hermanos, sino porque nos complementamos muy bien. De hecho, uno de mis miedos cuando fui a renunciar al estudio de grabación donde trabajé por 10 años y donde estaba supremamente cómodo, era precisamente que yo tenía, digamos, toda la confianza en que en el asunto creativo yo podía ser, digamos, suficiente, pues, o digamos que yo sabía de qué se trataba eso, pero me daba miedo tirarme al charco sin tener un soporte numérico, pues porque mi vida siempre ha sido muy alejada o ha estado muy alejada de los presupuestos, de las finanzas, y yo dije, pues si yo arranco solo, me voy a estrellar. Entonces, no es tanto, digamos que, como dice mi hermano, no es que seamos hermanos, pero que sí, que él aporta un montón de confianza de base, pero sobre todo es que él tiene unas habilidades que yo no tengo y yo tengo unas que él no tiene y estamos dispuestos a trabajar en equipo. Entonces, digamos que yo creo que ahí está la base y la magia, ¿no? Que funciona en este caso que somos hermanos, pero en otros casos, pues simplemente con que haya habilidades complementarias, digamos que hay un buen match. A mí me quedo con esa palabra de miedo, ¿cierto? Porque es normal uno, ahorita como ahora decía, yo estoy en una empresa o yo estoy en un estudio, tengo un sueño, camisetas o pues, ya tema de independiente, o ser independiente,
pero uno siempre tiene como ese miedo. A vos el miedo se te quitó encontrando el soporte financiero y te la jugaste, o cómo manejaron ustedes ese miedo de, listo, nos la vamos a jugar por este sueño, que dicho sea de paso es una industria que uno diría, pucha, es que en Colombia, ¿cierto? Muy difícil. Y en ese momento, entonces, ¿cómo fue hacer esas paces con ese miedo y jugársela? Yo creo que no era, digamos, el miedo de fallar, sino de tener en quién confiar, ¿cierto? Porque no se trata como de decir yo necesito a alguien numérico y ya, ¿cierto? Sino alguien que te acompañe. Era el miedo, no era un miedo, sino era más es como una certeza de que si yo voy solo es muy probable que falle, ¿cierto? Y pues tampoco se trata, yo creo que hay un malentendimiento también en esta industria y es que uno se envalentona con el asunto de yo soy lo suficientemente creativo, o mi sueño es supremamente poderoso, o yo tengo que creer en mi instinto y en mis historias. No, uno también tiene que tener un poco de sentido común y decir, pues sí, yo soy muy bueno en esto, pero ojalá tuviera sobre todo alguien en quien confiar. Y yo creo que ese ha sido más que, pues más allá de la habilidad complementaria, es tener, yo creo que hemos encontrado con quién rebotar, que es tan importante. El intercambio es lo que sabía que de entrada que me iba a hacer falta, porque claro, yo trabajaba antes con alguien, con mi antiguo jefe rebotábamos todo el tiempo y ese rebote es, digamos, enriquecedor en esta industria. Pero encontrar que ya no iba a estar yo solo conmigo mismo, sino que iba a poder rebotar con mi hermano, pues iba a estar fantástico. Ahí, digamos que ya dije, me puedo ir tranquilo. ¿Y cómo lo ve Mauro? Estaba pensando eso, Dani. Para mí, como ya te había dicho, el miedo era quedarme trabajando en una empresa. Mitad salir de ahí, Eso me como daba fuera. mucho miedo. Y en ese momento como que entendí que, pues cuando dije voy a renunciar a novela mercadeo, todo pues la familia era como, "Ah, este man se enloqueció, pues, qué pesar, cómo vas a dar ese trabajo". Además que yo le repartía galletas a todo el mundo. Eh, Desabasteciste las casas. pero entendí que eso que parecía una zona de confort no lo era. Y para mí fue llegar a una zona donde yo sí me sentía más cómodo, así pareciera más compleja. Como que uno tiene que entender dónde hay un reto y una motivación. Porque la zona de confort suena a donde no pasa nada, pues, y eso era lo que a mí me daba como más miedo. Y hablando también con otros colegas, pues nosotros pues empezamos hace 13 años, uno de 27 tiene menos, entre comillas, que perder o toma más riesgos. Y creo que aprendimos a tomar riesgos porque esta industria tiene algo y es que no hay nada garantizado. Esto no es una startup o una empresa donde uno va teniendo una base de ingresos y la va creciendo o la va amasando. Hace un proyecto y se acaba. Y estás en ceros, así has hecho una gran película, tienes que volver a arrancar. Entonces, como que eso le va quitándonos un poquito el, ¿cómo decirlo? O que uno va aprendiendo a volver a arrancar, pero siempre está también esa incertidumbre todo el tiempo. Entonces, ahorita decías, tú querías crear una empresa de camisetas y tú le ibas a complementar y tú a la inversa. Entonces, ¿cómo tomaron la decisión? Listo, nos vamos a ir por ahí. ¿Qué pasó con las camisetas? ¿Cómo fue ya el kickoff de IEA? Mira, pues pasó algo muy bonito y es que siempre digo que alguien tiene que creer en uno, ¿no? El primer inversionista o el primer cliente. Y cuando estaba trabajando en Country, mi jefe en ese momento me dice que ya no vamos más con agencia de publicidad. Yo era como el director de mercadeo, pues, y tenía varias campañas andando. Y me dijo, ¿y su hermano qué? Y yo, pues, dije, como que aquí es o todo o nada, nos quemamos los dos o lo hacemos bien los dos. Sí, yo estaba freelanceando en esa época, yo acababa de renunciar al estudio y estaba ahí flotando, pero era como que tu hermano puede ser la agencia, entonces Es como que
yo pensaba que luego iba a dar el salto de las camisetas, pero como este man ya estaba en la calle, dije como no, pues me están dando una facilidad tremenda. Le declaré el conflicto a mi jefe, dije, vamos a ser socios. Conflicto de interés es cuando el interesado ve conflicto, Tal pero cual. si no le ve el conflicto, pues vamos para adelante. Y la verdad, ahí también, pues hablando de miedo, a mí no me da ni cinco de miedo trabajar con Camilo porque conocía su talento, ya conocía varias agencias y las formas de trabajar y yo decía, con este man estoy seguro que la vamos a romper en lo que hay que hacer. Entonces, pues igual es poner toda la carne en el asador o jugarse la piel y cuando uno juega la piel, las cosas pasan. Pero entonces, para que me respondas ahí, Cami, ¿cuál fue el inicio entonces de IEA? ¿Cómo empezaron? Sí, mira, cuando yo venía trabajando en el estudio, yo llegué a un momento en que dije, de aquí esto no va a crecer nada más y lo que viene es audiovisual y le dije a mi hermano, ayúdame a crear un modelo para proponerle a mi ex jefe que hagamos audiovisual. Y mi hermano me ayudó a estructurar el proyecto varias veces y mi ex jefe no aceptó. Y dijo, no, yo no quiero hacer audiovisual. Hoy tiene una empresa audiovisual. Pero ¿Qué le eh, sucedió? lo que pasó también fue que a raíz de ese modelo que pintamos, pues nos dimos cuenta, pues echemos a andar este modelo juntos. Y fue ese primer cliente de Contribute que nos empleó como agencia que dijimos, listo, esto arrancó. Ya teníamos un modelo, una forma de funcionamiento, más o menos cómo iba a funcionar la estructura. Y cuando empezamos a trabajar pues, los primeros contratos, dijimos, no, pues ya hagamos una empresa que se llame Yeah Creative Content. Era un concepto amplísimo, como, parce, aquí vamos a hacer contenido creativo. Lo que se Claro, mueva. porque al principio era Muy como, al emprendedores. principio dijimos, no, pues esto nosotros podemos hacer cuñas de radio, conceptos de campaña, flyers, volantes, animación, lo que sea. Entonces, Creative Content. La registramos y arrancamos. 2012. 2012. Han pasado 13 años. Durante esos 13 años, o sea, ustedes, por ejemplo, en algún momento, hablemos de los sueños. ¿Qué soñaban en ese momento? Y hoy en perspectiva, todo lo que han logrado, ¿cómo han visto que se han cumplido esos sueños? Ve, yo tenía, mirando para atrás uno se da cuenta de que de unas cosas que no logra ver de atrás para adelante. Y es que al final esta empresa de camisetas nunca ha salido porque mi deseo era emprender y cuando ya tuvimos una empresa, pues yo ya estaba feliz en mi empresa y con un socio y haciendo esto que al final no sabía que me llamaba tanto la atención o que era una de mis pasiones, entonces ahí empecé a estudiar cine y como que yo pensaba que en la casa solamente podía haber un artista. No, ¿qué? Entonces fue como una segunda renuncia a, parce, ya no voy a ser nadie importante en mercadeo, ni voy a ser ingeniero, ni no sé qué. Y hoy me siento muy orgulloso y muy contento de poderme presentar como soy productor y guionista de cine. Entonces, como que no siento que uno tenga que tener claro el sueño desde los 5 años porque se disfrazó de, no sé, bombero y entonces ya a los 30 es bombero. No necesariamente, pero sí es importante uno irse como cuestionando y respondiéndose y comprendiéndose e ir tomando ciertos caminos e ir avanzando pues como de alguna forma con eso. De pronto quedó muy vago el mensaje, No, pero pero mira, yo creo que nosotros cuando montamos YEA no nombramos el cine en principio. Es un concepto del que hablamos eventualmente como una utopía, pero nosotros no fundamos YEA con el sueño del cine. Es que el sueño es como un animal titánico gigante. Eso sí o sí da miedo. Cuando uno dice, mi sueño es eso, vos de alguna manera quedas esclavizado frente a un animal que te excede y que sabe, que desconoces y al que no sabes llegar. Nosotros sabíamos que teníamos unos intereses
que hoy concretamente es, vamos a hacer esta campaña de marketing. Y qué rico explorar, a ver, vení, no hagamos una campaña normal, hagamos una campaña audiovisual, metámosle a esto, hagamos unos guiones bien bacanos. Entonces, íbamos construyendo un camino hacia una cosa que nos interesaba, pero no, nunca nombramos o nombramos muy poquitas veces el cine como sueño. No sabíamos ni siquiera si íbamos a llegar. Lo que es importante es que en cada cosita que hacíamos tratábamos de fingir que lo estábamos haciendo con la calidad suficiente como si lo hubiera hecho un director de cine. Entonces, era un camino paso a paso, más con un interés que por cumplirle al titán del sueño. El sueño fue llegando. De hecho, dudábamos hace unos años, hace 4 o 5 años, yo le preguntaba a mi esposa, ¿será que yo sí alguna vez iba a hacer cine? No sabíamos. Eh, pero íbamos caminando hacia allá. Pero el sueño así nombrado grande me parece un obstáculo más que un camino. Y otra cosa que pasaba en el 2012 es que parecía que hacer cine era un misterio, un secreto, una magia que pocos conocían. Hoy todavía es difícil encontrar el modelo, pero están más claros los incentivos, está el power que acompaña empresas que hacen cine y música. Eh, Tenemos una industria más madura porque nuestras leyes de cine ya llevan pues llevan décadas. Entonces hoy es más fácil y pues nos demoramos, creo yo, lo que había que demorarse para llegar a hacerlo cuando ya lo entendiéramos. Hay otros colegas que son unos héroes que desde hace 13 años dijeron, no, yo solamente voy a hacer cine y tienen un montón de cortometrajes y películas a cuestas, que es otro camino también, súper válido. Pero nosotros pues dijimos, vamos a aprender por acá mientras nos pagan y seguimos aprendiendo y nos siguen pagando por esto hasta que llegamos, pues. Me quedé con me gustó mucho lo que dijiste como ese sueño, porque creo que eso es lo que tal vez detona el tema de salud mental, que uno se pone una vara muy alta o se amarra a eso y el no lograrlo por diferentes razones. Ahorita decías, por ejemplo, las leyes, ponen una ley y te impide lograr ese sueño, pues te frustras. Entonces, ustedes, digamos que en este camino, persiguiendo esos sueños cortos, en algún momento de pronto han pensado, como decías ahora, ¿será que sí lo voy a lograr y tirar la toalla? ¿Y cómo ha estado su salud mental en general este tiempo al frente del cine? Pues y del entretenimiento. Yo tengo que decir que yo gozo de buena salud mental, pues yo no siento que, pues obviamente el cine, la publicidad, inclusive el audiovisual es un oficio que como todos tiene sus afanes y uno tiene unas expectativas que al final pues no se cumplen siempre como uno quiere, entonces digamos que el trabajo siempre tiene una carga de ansiedad y de estrés que yo creo que lo tiene cualquier oficio, hasta hacer empanadas, ¿no? Si usted está haciendo una empanada y ya ve que están dando la paz allá afuera de la iglesia y usted no está listo, usted dice, tengo ansiedad de que estén ya las empanadas porque va a salir la gente. Entonces también hay una carga de estrés ahí y ansiedad. Entonces, digamos que claro, eso no es que sea un asunto de este oficio. Yo creo que ha venido como, pues, como todos los oficios, tiene sus afanes. Lo que creo que ha sido una constante, si es que sea lo que estemos embarcándonos, tratemos de que tenga ese interés. Entonces, pues, o que toque las cosas que nos interesan. Nosotros nos dimos cuenta en el mundo de la publicidad que nosotros éramos muy fuertes en la narrativa, en diseñar el concepto y el texto, que eso no pasa mucho. Cuando la gente trabaja con publicidad, le trabaja a través de una agencia que ya tiene una idea y te llama para que vos la ejecutes. A nosotros nos gustaba era diseñar desde el principio. No, contemos esta historia. Entonces, digamos que las frustraciones en estos 13 años era cuando sentíamos que nos estábamos alejando de eso.
que al final era estarse alejando de las cosas que nos hacen felices o que tienen sentido, que hay veces tienen que pasar, ¿no? Hay veces decíamos, hombre, esta campaña no nos gusta tanto, pero hay que hacerla porque hay que pagar una nómina. Nosotros llegamos a hacer una oficina con 17 empleados, entonces también era como, que pelle este proyecto, pero hay que hacerlo, ¿sí o qué? Entonces digamos que esas son las frustraciones, pero nuevamente yo creo que lo que hay que recordarse es cómo hago para que esta oportunidad tenga un poquito de sentido o se parezca un poco a lo que a mí me interesa. Nadie está exento de la frustración, ni de momentos de cansancio, ni de momentos de muchísima ansiedad y estrés, pero creo que vale la pena recordarse que siempre, a pesar de que el panorama esté muy oscuro, uno debería buscar la manera de que estas cosas que estoy haciendo, así sea una cosita mínima, tengan algo que me conecte con eso que sé que me gusta. No sé. Ve, Dani, qué bueno que Camilo responde primero porque ya tengo más claro yo la respuesta. Yo creo que en cuanto a salud mental, para mí hay dos momentos relevantes. El primero es la creación de la empresa. No he emprendido nunca en mi vida, voy a crear una empresa y estrellarse con ciertas realidades y gracias a que soy ingeniero administrador, entender desde muy rápido que lo más importante era el flujo de caja. Entonces, yo solamente trabajo para la caja, pues porque la caja es lo que te permite pagar gente, proyectos, etcétera, y seguir. Pero era un poco difícil entender cómo funcionaba el mercado y para uno que llegaba nuevo, o sea, pero ¿por qué tienen que pagar a 120 días algunas empresas? O sea, ¿qué pasa con el sistema? 120 días, pero además se podían tomar 60 mientras lo inscriban a uno como proveedor. Que yo hoy vuelvo y digo, no entiendo. Pero uno se puede estrellar contra eso o adaptarse a eso, ¿no? Y ver cómo hace y ver cómo se va sí, adaptando para funcionar. Y eso me costó. Mentalmente fue fuerte como mudar de piel y entrar al juego y decir, listo, si esto se juega así, ¿cómo ganamos el juego? Y aquí pues para hablar de salud mental, ahí empecé a meditar porque me sentía abrumado y ya había escuchado como sobre la meditación y hoy por mi segunda paternidad no he logrado volver a la práctica, pero casi que duré 11 o 12 años meditando constantemente y eso Te le ayudó, ayuda a te uno ayudó bastante. bastante. Aunque la paternidad también es un reto ahí duro para la salud Y mental. ese quería decir de el otro momento, digamos que esta industria tiene un reto muy intenso y es que uno quiere hacer muchos proyectos, pues nosotros tenemos un dicho en la oficina, si los proyectos no se juntan, no salen. Pues cuando haces proyectos, una de las grandes eh, tareas es como tratar de administrar los recursos para hacer los proyectos en el tiempo que se necesite. Entonces, siempre nos pasaba que al principio de año todo era para el 15 de marzo, 5 proyectos para el 15 de marzo y en enero y febrero, día 1. Entonces, ¿cómo haces eso? Y este año tuve dos nacimientos. La primera película que llevamos a cine, que es Uno vuelve siempre, la película sobre Atlético Nacional, y mi segunda hija nacieron casi que por días de diferencia. Y esos dos alumbramientos literalmente fueron muy exigentes. Logramos eso, como que mi rol ¿cómo se dice? Se turnó de alguna forma con los tiempos de la película, pero yo me sentía súper demandado y súper retado, pues, y vos que sos papá, sabes lo que significa. Y ahí eh, todavía no sé muy bien cómo lo logré, Pero ahí vas. pero sabes que me sirvió mucho retomar rutina de ejercicio, o sea, como que hacer ejercicio 3 veces a la semana, duchar el cerebro y seguir. Sí, ¿sabes qué? Para nosotros los creativos, nosotros somos muy conchudos, me parece a mí.
Nosotros siempre imaginamos o inclusive nos exigimos que para hacer bien nuestro trabajo, las circunstancias tienen que ser perfectas. Es como, no, es que no estoy conectado. Porque nos volvemos, yo creo que hay un mito en esta industria creativa, y es que yo siento que estamos demasiado distraídos por la emoción y creemos que la emoción es la vara mágica. Es como, estaba haciendo este proyecto pero no me conecté. No, pues como que o sentí una mala energía, pues nos volvemos esclavos de las emociones y creo que eso es un mal entendimiento. Yo aprendí de mi hermano que en este oficio las cosas no pasan de la manera que uno sueña, pues porque uno sueña muy mal, weón. Entonces también es como, está pasando esto y también la vida, las demás, las otras cosas. Estamos haciendo la película nacional, pero además están haciendo mi sobrina y además hay que entregar, pues no sé, hay muchas cosas simultáneas. La circunstancia perfecta no existe y no va a existir. Y nosotros los creativos tenemos que bajarnos de esa nube y entender que esa emocionalidad que hay veces lo daña a uno y en la que uno se para y dice, no, es que no puedo crear. No, sí puedes crear, porque la emoción pasa. Yo hoy me puedo sentir súper conectado con una cosa y ahorita en una hora y media puede que no. O yo puedo estar hoy diciendo, este es el peor proyecto en el que he trabajado en mi vida, y al otro día, después de una ducha, digo, este proyecto es bacano. Entonces también es una cosa como que los creativos nos creemos que la emoción es nuestro radar y no. Hay que bajarle y entender que la emoción pasa y que el oficio es más de foco y compromiso que de musa etérea. Foco y compromiso, muy buen mensaje. Ahorita ahí uniendo el tema de sueños, y el tema de películas, vamos a unir un poquito de eso, y es, pues uno desde afuera, uno dice, pucha, grabar una película con Nacional, digamos que ahorita también contabas que le preguntabas a Luisa sobre, hey, ¿cuándo será que va a ser una película? Futbolero, bien futbolero que sos, hincha de Nacional, grabar una película como la que hicieron de Nacional, junto con, hace que un año o dos, lograron un Grammy, o sea, han logrado unas cosas increíbles. ¿Cómo, digamos que, o sea, va a decirlo de otra manera, los sueños sí se cumplen, pues? Es como la pregunta, ¿qué reflexiones hacen de eso? Va a empezar yo para que usted ensaye. Como te decía ahorita, Dani, hay cosas que uno solamente entiende hacia atrás. Entonces, pues yo fui abonado de Sur 3 años, pues no era de la barra, pero iba a Sur. Después estudié cine, guión, quería hacer cine y hacer una película de Nacional. Es el sueño del pibe que yo no soñé, pero que uno puede decir, esto era un sueño. No es un sueño todavía como haber hecho la primera película de Atlético Nacional. Le metimos ficción, fuimos a salas de cine, 70.000 espectadores. Increíble. Pero no es fácil, cero fácil. En enero de este año, que parece que hubiera sido hace mucho tiempo, yo le dije a Camilo, esta película tiene que salir en agosto. No habíamos escrito ni una línea de guión. Esto va a ser difícil y hay que hacerlo rápido a la velocidad de la luz o no pasa. ¿Nos montamos al tren o no nos montamos al tren? Montémonos al tren y salimos con rasguñitos, pues, porque fue demasiado exigente, literalmente. Pero era el sueño que estaba ahí pulpito, entonces como que nunca es fácil. Yo me quedo más con esa frase, Dani, de más que los sueños se cumplen, que es, a mí no me gusta esa frase y creo que es muy tóxica para nuestra industria cuando hay alguien al frente de 20, 2.000, 100.000 personas y dicen los sueños se cumplen, está diciendo yo lo logré, pero es una promesa que no se va a cumplir. En el fútbol los que debutan es menos del 1% en profesional. Eso me parece como que no es responsable. Lo que deberíamos enfocarnos es un poquito más en desear mejor, que eso viene en el ensayo de Stanislao Zuleta del elogio de la dificultad. Siempre va a ser difícil. Y si es difícil, vale la pena. Si usted está motivado y tiene un reto grande,
y vas a salir un poquito despelucado, Por ahí es. tal vez sí vale la pena. Yo también creo que pues claro, los sueños se cumplen, sí o qué, pero nosotros no estábamos trabajando por el sueño, ni por el resultado. Es que yo creo que ahí es donde está el malentendimiento. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Camilo, el cantante, para hacer su documental, nosotros no dijimos, pues Camilo no vino y dijo, hey muchachos, quiero que me hagan un documental que se gane el Latin Grammy. No, o sea, ese no era el objetivo. Y cuando empezamos a trabajar, tampoco dijimos, uy, hagamos una cosa para ganarnos un Latin Grammy, porque la conversación era completamente distinta. El primer contacto con Camilo fue, hey, tengo 3 años de material en video y quiero hacer algo para conectarme con mi audiencia. Y nosotros diseñamos una serie para YouTube. Lo hicimos con la pasión y con, como decía ahorita, como con la intención de poner toda la experticia o toda la emoción o la pasión que tenemos por este oficio para sacar una cosa muy buena. Y resultó pues que esa serie nunca salió, pero le mostró a Camilo como esta gente me entendió bien y hicimos clic, ¿sí o qué? Entonces mira que no, nosotros no estábamos trabajando por el Grammy, nosotros estábamos trabajando en una oportunidad que en este momento era Camilo, ¿cierto? Luego la conversación cambió y luego Camilo dijo, no, me voy a ir de gira, ¿ustedes por qué no me hacen unos videos visuales para el concierto? Y dijimos, ok, entonces vamos a hacer eso. Y lo hicimos nuevamente con toda la potencia, digamos, hagamos una cosa narrativa bien bacana, nuevamente tratando de hacer que cada vez nuestro trabajo se pareciera a lo que nosotros nos queremos parecer, que es a un productor de cine y a un director de cine, con ese interés. El Grammy vino después. Pues el Latin Grammy ya es una consecuencia inesperada. Inclusive, pues la película nacional, digamos que sí se hizo con un objetivo muy claro de vamos a salas de cine, pero también estaba este asunto del tiempo y es, una cosa es la película que uno sueña, otra cosa es la película posible. Desde el principio sabíamos, no vamos a hacer la película soñada, vamos a hacer la película posible en este tiempo que tenemos. Entonces digamos que en ese sentido nosotros nunca hemos trabajado para el sueño, hemos trabajado la oportunidad con mucho foco y digamos con mucha pasión y con mucho trabajo y mucho compromiso, ¿no? Sobre todo un compromiso con el oficio. Pero nosotros no trabajamos para el sueño, trabajamos en lo que estamos hoy. Como recapitulando eso que dicen, me gustaría que le dejaran como un mensaje a los emprendedores de las industrias creativas que de pronto tienen esos sueños por allá. Ahorita hiciste una analogía muy bonita, Cami. Como qué le dirían ustedes como a esas personas que están emprendiendo en esta industria que si bien ya hay muchos beneficios que hace 13 años no los tenían, pero aún así es muy duro. Como qué les dirían ustedes a esos emprendedores? Ve, y creo que es una cosa que le puede servir a uno en general. Esta industria tiene muchos premios, muchas convocatorias, muchos estímulos. Es una industria en la que es difícil entrar. Acá y en cualquier país es siempre una industria pequeña, donde todo el mundo se conoce o mucha gente se conoce. Entonces es muy fácil compararse. Como que, mira, esta pelada ya tiene estos premios y ha hecho estas películas y yo no. Pero esta industria funciona al revés, porque es una industria colaborativa. Entonces yo creería que el mensaje es, no se compare con el que está al lado, piense en su proceso y usted a dónde quiere ir, qué necesita para llegar allá y cómo puede colaborar con los colegas que tiene al lado y aprender de ellos un montón. Y esa ha sido como nuestra reflexión, pero también la actitud, porque una cosa es uno pensar algo y no hacerlo. Entonces lo que hemos hecho es, pues, hablemos con todo el mundo, con esa conciencia de tenemos un premio y hicimos una película, pero no importa, hay que seguir colaborando y hay que seguir aprendiendo, pero no para tener el premio que tiene el colega, sino para
que la próxima película la podamos hacer como la queremos o hacer la película sobre lo que queremos. Y creo que, para terminar, me encontré a Laura Mora, que es una de las, pues, la directora más importante, y no hablo como de las mujeres, ella es la más importante, sino de los directores. Ella es la directora más importante hoy. Recién terminaba la película de rodar, la película de Nacional. Y, y solo me preguntó una cosa, me dijo, ¿quedaste contento? O sea, ella no me preguntó, ¿y crees que va a ir mucha gente a cine? ¿O crees que la vas a vender a plataformas? ¿O crees que te vas a ganar un premio? ¿Quedaste contento? Y eso fue como eh, una pregunta muy bacana, que es lo que creo que los colegas que trabajamos en esto nos tenemos que responder. Es un poquito lo que ha hecho Camilo. ¿Cuál es el consejo? La oportunidad que tenga para hacer una película o una campaña publicitaria, un video corporativo, hágalo de la manera que usted quede muy satisfecho con el resultado. Eso creo que es como, como lo más importante, para uno no compararse y por el contrario mirar hacia adentro. Y también yo creo que, sobre todo en estas industrias creativas, es un error pensar que hay un camino o que hay un procedimiento. Obviamente existen entidades que tratan de guiarte o hay procedimientos o hay, digamos, métodos, ¿no? Que te señalan un camino, pero si algo ocurre en las industrias creativas es que se premia precisamente lo que es único, lo que es completamente distinto. Entonces, pensar que lo que nosotros acabamos de decir es un modelo que la gente tendría que seguir es un error. Y en ese sentido, creo que está muy bueno entender que esto no se trata de competir, el otro no es una competencia. Por eso es tan importante colaborar, porque en esa interacción yo voy encontrando cómo soy yo distinto respecto al otro. Entonces no es yo cómo compito, sino cómo puedo no tener que competir porque lo mío es completamente único, ¿no? Y yo creo que esto aplica también para, no solamente para audiovisual, sino para música. Yo no voy a hacer otra vez lo mismo que esta persona está haciendo, yo voy a ver a mí cómo me sale. Y si a nosotros nos llega un proyecto como la película de Nacional, pues claro, habrá mucha gente que dice, uy, ¿por qué no hicieron no sé qué? ¿O por qué no llamaron a no sé qué? ¿O por qué no mejor no hicieron? Pues no, pues es que esta es la película que nosotros hicimos, la nuestra. Y en ese sentido es distinto y en ese sentido es valioso también, porque digamos, como nuestro aporte único y sí, y sí, es nuestro aporte legítimo a la industria. Qué bonita respuesta y ya pues para ir cerrando les voy a hacer la última, aprovechando algo del inicio, ustedes hablaban de que pues, son hermanos, son socios, pero sabemos que primero no es fácil encontrar socios, lo que más detona a veces el tema de rompimiento de las empresas es claramente la relación con los socios y dos, muchas veces uno emprende pues con el hermano, la familia y eso a veces pues repercute en problemas familiares y obviamente salud mental, ansiedad, depresión, tristeza, pues porque nadie quiere pelear pues con el hermano. Ustedes, digamos que para esos emprendedores que de pronto pues, también están asociándose con hermanos, con amigos y demás, ¿qué les funciona y qué les podrían recomendar para asociarse o ser socios? Otra cosa que uno entiende después que es una buena práctica, que le he escuchado a varios emprendedores y demás, es cofundador 50-50. O sea, como que al final funciona en la industria así. Nosotros empezamos con un porcentaje distinto porque como que esta empresa de video era la empresa de Camilo y yo iba a tener la empresa de camisetas. Y al final yo le dije a Camilo como, a montar una de camisetas, ya, démosle aquí. Y lo otro es transparencia y buena conversación. Hagamos esto, vamos iguales, paguémonos esto. Hay momentos que nos tocó decir como, no nos paguemos usted y yo para poder pagar el salario. Y después nos pagamos cuando llegue la caja a los 120 días. 120 días. Entonces, como que tener esas claridades,
es importante y no quiere decir pues ahora que no se pueda tener 3 socios, 4, 8, no sé, 10. Pero es lo que nos ha funcionado a nosotros, es lo que he visto que funciona en las industrias, perfiles complementarios. No hay que decirlo explícitamente, pero Camilo sabe hasta dónde se puede meter en los temas financieros. Yo le digo como, no, parezco que yo resuelvo. Cuando ya lo veo que está como en un loop, ahí como que, no, yo me Tranquilo. encargo. Y lo mismo al otro lado, es como que Camilo me dice como, no, dale que yo resuelvo esta parte y mañana la vemos. Que, uy, listo. Entonces, eso también va como poniendo la energía más de un lado y luego del otro y como que uno va respirando, pues. Sí, yo ahí siento que el cine es un oficio hermoso porque es muy colectivo y tiene muy claras las funciones, ¿no? Entonces, digamos que uno sabe en un rodaje quién está haciendo qué. Yo creo que eso es fundamental también en una empresa. Los rodajes y las películas eh, ponen ese modelo porque digamos que es lo más eficiente. Un día de rodaje es un día en el que hay mucha plata de por medio y hay un montón de esfuerzos que están ahí puestos y si alguna cosa falla, pues es un montón de pérdida de tiempo y de recursos. Pero precisamente que haya tanta gente con un rol claro hace que todo el mundo sepa hasta dónde llega. Y de ahí para adelante, pues todo esto para decir que lo primero es entender cuáles son los roles, ¿no? Hasta dónde llega el uno o hasta dónde llega el otro. Y lo otro es, sobre todo, confiar. Confiar. Si esta persona está aquí comprometida y madrugó y está haciendo esto, confiemos en que hará el mejor trabajo porque yo también quiero que confíen en mí, ¿no? Eso es, también nos ha pasado, digamos, también en nuestros rodajes y es que la gente dice, hombre, es muy rico trabajar con ustedes. Pues sí, porque estamos confiando en el trabajo de la gente. Tampoco, y no hay como, digamos, un asunto vertical de poder que también es muy utilizado en el cine. La gente dice, uy, este man es el director, oh, cuidado. Y entonces uno entra y la gente es como, uy, señor, no, pues yo estoy cumpliendo una función, pero espero que vos también hagas la tuya y yo haré la mía, pero es sobre todo confiar en el otro. Confiar es fundamental, me parece a mí, para que cualquier proyecto salga adelante. No, chicos, bueno, muchas gracias por esas reflexiones, esos mensajes tan bonitos, pues para todos los emprendedores y actores del ecosistema de la industria del entretenimiento. Gracias a los asistentes, obviamente, al Power, de nuevo, muchas gracias por fomentar este tipo de conversaciones. Así que nada, un mensajito ahí a lo Twitter para cerrar. Espero que hayamos respondido en las preguntas, Daniel, que estaba pensando en la última, que es como el tema familiar, y ahí vuelvo y lo digo más que de trabajar con un primo, con un hermano, sea fácil o no, esa no es la pregunta, es si tienen perfiles complementarios y se entienden, tal vez esa sí es la respuesta. Y creo que nada, los mensajitos ya los dimos aquí. Muchas gracias. Parce, muchas gracias a vos, muchas gracias otra vez al Power y ojalá estas conversaciones pues sirvan de alivio o apoyo o, o al menos de información para más colegas de la industria. Esta es una industria que sufre mucho de esto, pues como de diversos problemas de salud mental, hay mucha emocionalidad, pero creo que conversando y teniendo este tipo de espacios vamos a poder crecer la industria, digamos, sin esos obstáculos. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Dan. Gracias, Dani.